el tema de la excarcelación, el indulto, etcétera, Fujimori sigue en debate permanentemente. Hoy día el propio Alberto Fujimori publicó unos tweets, veamos rápidamente. A mis males cotidianos el viernes se agregó un fuertísimo dolor a la pierna derecha, no podía pararme ni caminar, tampoco doblar la rodilla. Siguiente. Recomendación médica rigurosa, reposo absoluto por una semana, silla de ruedas, más de 5 inyecciones de diclofenaco y orfenadrina para el dolor. Siguiente. Me preocupa el riesgo latente que corro en cárcel de sufrir isquemia, infarto cerebral y hemiplegia por las continuas crisis hipertensivas. Mientras muchos opinan, la única realidad es que solo muriendo o estando en fase terminal podría salir en libertad. Bueno, a esto se refirió de alguna manera el miembro congresista, miembro de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular. Escuchemos lo que dijo. Es un llamado, creo que un grito de auxilio por parte del presidente Alberto Fujimori, y la solución está en las manos del presidente Kuczynski. Él puede firmar la resolución de indulto hoy mismo y darle libertad a este hombre que ya está más de 10 años en la cárcel y que hizo muchísimo por nuestro país. Yo le pido al presidente Pedro Pablo Kuczynski que sea más humano, que se ponga una mano en el corazón y que piense que esta persona, al igual que él, es una persona de muy avanzada edad, que sufre de una enfermedad terrible, y yo creo que el ingeniero Fujimori ya pagó con creces los errores que pudo haber cometido cuando estuvo al frente de nuestro país, pero también hay que mirar el otro lado de la moneda. ¿Cómo hubiéramos estado en el Perú si es que Fujimori no tomaba las medidas que tomó? Bueno, por lo menos la mayor parte, aparentemente, de la bancada de Fuerza Popular no quiere digamos, el arresto domiciliario, sino está solicitando directamente el indulto. Un indulto extraordinario, en fin. Pero Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, dijo lo siguiente. Ese es un llamado a la propia bancada fujimorista, es un clamor de Alberto Fujimori, es lo que yo leo entre líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque la bancada fujimorista en los últimos días ha demostrado indiferencia y hasta ninguneado el tema de Alberto Fujimori. Si bien es cierto, nosotros tenemos una propuesta que viene desde la campaña que tiene que ver con la prisión domiciliaria que tendría que debatirse, la posición del fujimorismo ha sido de indiferencia o de ninguneo y en algunos casos hasta de cierta soberbia en relación a lo que está pasando con Alberto Fujimori. Por lo tanto, yo creo que esa es la forma de interpretar los tweets de Fujimori en relación a su propia bancada para que no lo sigan ninguneando. Es decir, según Juan Cheput, en los tweets de Fujimori lo que hay es un reclamo a su propia bancada, la bancada de Fuerza Popular, que no quiere aprobar aparentemente el proyecto de ley que ya ha sido presentado y que el presidente Kuczynski ha dicho que sí firmaría para que sea posible el arresto domiciliario en general, no solo para él, sino, digamos, reuniendo ciertas condiciones a partir de los 75 años. Pero la bancada, como decimos, por lo menos los voceros están solicitando indulto. Sobre eso se pronunció Mechi Arauz a través de un tuit o de 2 tuits. Hacer un indulto es complicado. El expresidente fue sentenciado por secuestro y otros delitos que tipifican como lesa humanidad. Si el presidente Pepe Cambio le diera el indulto, tendría problemas serios por nuestros compromisos internacionales. No es el camino adecuado. Ahora, en fin, sobre esa afirmación discreparía nada menos que Diego García Sayán, que en el último Caretas responde sobre este tema. Él ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la persona que más sabe en el Perú de este tema. Y le preguntan precisamente, hay penalistas que insisten en que la inclusión del concepto de delitos de lesa humanidad en la sentencia constituye un candado. ¿Qué opina? Entonces él responde, el detalle de si es que Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad o si la Corte Suprema introdujo el tema acaba siendo secundario, dice él. Recordemos que la sentencia del Tribunal Constitucional establece que no fue condenado por delitos de lesa humanidad, sino que esa fue una calificación que se agregó meramente declarativa, es lo que estableció el Tribunal Constitucional. Y dice, agrega García Sayán, cumplido sentencia después de un tiempo determinado y que esta medida se enmarque dentro de una política general sobre tratamiento de personas de mayor edad, prima facie diría ello
que ello per se no es una violación del derecho internacional, es decir, una excarcelación, en fin, no se pronuncia ahí si es indulto o la otra fórmula del arresto domiciliario. Después dice, para la Corte incluso el tema de amnistía en determinadas circunstancias podría ser aceptable, etcétera. Y entonces le preguntan, y sobre una figura como la del arresto domiciliario, entonces él dice, no podría ser tachada de violación del derecho internacional. ¿Qué pasa con las limitaciones por su sentencia de secuestro agravado? Le preguntan. Impide el indulto, responde. Ese no es un tema de derecho internacional, sino de ley interna. Se resuelve facilísimo, con que el Congreso derogue esa ley. O sea que está recomendando García Sayán que el Congreso derogue la ley que considera digamos, que impide el indulto o como delito de lesa humanidad el secuestro agravado. Entonces es un asunto de legislación interna. Entonces es una recomendación al Congreso de derogar esa ley, ese agravamiento, digamos. Luego dice, nunca en la Corte se ha discutido una cuestión de indulto, porque este no anula la calificación de quien cometió el delito. Es una medida de perdón, de olvido. Esa posibilidad estaría abierta, dice García Sayán. Hay que tener mucho cuidado con verdades establecidas, como decir, la Corte ha prohibido los indultos. No, nunca los ha prohibido. O sea que la posición de García Sayán es bien interesante en este tema, es el que más sabe de este asunto en el Perú.